Bienvenido esta noche a otra edición de La Palabra. Por motivos técnicos, tengo que ajustar algo aquí. Sí, por motivos técnicos no hemos empezado un poco tarde, pero vamos a tratar de llevarle el mensaje de esta noche en el tiempo que nos resta. Mi disculpa por cualquier inconveniencia que la tardanza de esta noche pudo haber ocasionado. Padre, te agradecemos, Padre, que esta noche podemos estar de nuevo aquí en la transmisión desde el estudio de Radio Comisión Día Novo, conjunto con todos los oyentes que nos están sintonizando esta noche. Y te pido, Padre, que unges mis labios, que me des las palabras, que cada palabra que esta noche que voy a hablar, todas esas palabras son bendecidas y que vienen directamente de ti, Padre. Padre, te pido que toques cada corazón de cada persona que nos está sintonizando esta noche y que ha abierto su corazón sedientemente para oír de ti. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bienvenido a la palabra, un magazine cristiana que tratamos de tener cada semana durante una hora, todos los jueves, en la cual tratamos un tema alrededor de la actualidad de esa semana. Esta semana pudimos leer en los periódicos y lo hemos oído también en las noticias en la televisión, que van a censurar los libros de Roald Dahl y también los libros de Agatha Christie. Y es algo que está sucediendo, que está andando ya por un tiempo en los últimos 2 años, que vemos que más y más van a censurar a los libros de diferentes escritores. Y yo no estoy esta noche aquí para defender a Roald Dahl o a Agatha Christie o cualquier de los otros escritores. Comprendí que están tratando para censurar también los libros de Salman Rushdie. Yo no estoy esta noche aquí para defender a esos escritores, pero sí para tratar de mostrar a ustedes mostrar a usted el proceso que está andando, ¿ya? Porque han tratado durante los últimos tiempos diferentes veces para censurar también a la palabra de Dios. Varias veces han tratado para reescribir la Biblia, para cambiar las cosas que no les conviene, para cambiarlo. Y es una tendencia que es muy peligrosa, porque la Biblia lo podemos ver de cada forma, pero la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el verdad. Y claramente hay cosas en la Biblia que cuando alguien lo lee, le toca el corazón, porque es la verdad. La verdad a veces nos da un golpe. Y cuando recibimos el golpe de la verdad, no queremos ver más en el espejo. Pero la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, y nos pone enfrente de nosotros un espejo en la cual podemos ver a nosotros mismos. Pero tenemos que comprender también que por leer la Biblia podemos comprender nuestros pecados, podemos comprender nuestros mal costumbres,
podemos comprender nuestro mal carácter, podemos comprender al mundo, porque las cosas suceden como suceden en el mundo. Y obviamente hay personas, hay grupos que no están de acuerdo con lo que está escrito en la Biblia. Esta noche les quiero hablar sobre la censura, posible censura de la Biblia, que es una realidad que está viniendo muy cerca y que nosotros que creemos en Cristo y que seguimos a Cristo, tenemos que estar muy conscientemente de ese fenómeno que nos está acercando. Porque estamos viviendo en el mundo, en un mundo espiritual donde hay una batalla espiritual que está andando. Tenemos que estar muy alerta y tratar para no dejarnos ser manipulados por pensamientos erróneos que la Biblia no es la verdad y que tenemos que reescribir la Biblia, que tenemos que censurar la Biblia. Bienvenido a la palabra. Ya casi vamos a seguir. Vamos por un corte muy breve y después regreso con ustedes. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable, te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí, pensaba que ya no podía resistir, quería tan solo una tregua tomar, por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Esperando, me dijo y me sonrió y me llevó a un río cristalino y en él lavó las heridas que el camino me causó. Espaldas un manto de perdón, te puedes quedar, me dijo, si deseas, es para ti lo que miras con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. Buscando salida de la tempestad,
buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable. Te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar. Por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió. Y me llevó a un río cristalino. Y en él lavó las heridas que el camino me causó. Y me alimentó del árbol de la vida. Y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas. Es para ti lo que miras con mi sangre, lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies. Que por mí sufrió. No, bienvenido otra vez. Estamos hablando esta noche sobre las intenciones que hay hoy en día para reescribir la literatura, para censurar la literatura, entre cual también las intenciones para reescribir y censurar a la Biblia. El motivo o tengo que decir, uno de los motivos que hay gente que quiere reescribir o censurar la Biblia, la palabra de Dios, es porque no creen y no quieren aceptar la palabra de Dios. No quieren admitir que la palabra de Dios es la verdad. La Biblia, en su totalidad, es la palabra de Dios. Fue escrito por hombre, es verdad, pero inspirado, totalmente inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es una diferencia muy grande con otros libros religiosos que son puramente escritos por hombre sin intervención del Espíritu Santo de Dios. Y Dios mismo, Jesús mismo, nos dice que todo pasará, pero la palabra de Dios va a seguir estando lo mismo ayer, hoy, hasta en la eternidad. Y como que
como que no queremos aceptar la verdad. Vemos que durante los años hemos sacado la Biblia fuera de nuestras casas, fuera de las escuelas. Hemos sacado la Biblia fuera de nuestras comunidades. Y hoy en día hay iglesias, supuestas iglesias, que están predicando un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Están predicando el evangelio de la prosperidad o cualquier otra tontería que no viene, que no es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el motivo por qué gente durante tanto tiempo estaban buscando las discordancias en la Biblia. Cosas que no cuadran, que están contradiciendo a sí mismo en la Biblia. Pero nunca pudieron encontrar una contradicción en la Biblia. Y tenemos que tener en cuenta que la Biblia, los autores de los libros de la Biblia son diferentes personas que han vivido en épocas muy, muy diferentes. ¿Cómo puede ser que todos esos autores que han vivido en diferentes épocas pudieron relatar la palabra de Dios sin una indiferencia? Eso es una prueba que la Biblia, la palabra de Dios, es correcto, es la verdad, que la palabra de Dios, lo que podemos leer en la Biblia, es revelado por el Espíritu Santo. Usted y yo, esta noche, quizás usted que me está escuchando conoce a Cristo, usted es un seguidor de Cristo, usted ha leído la Biblia, usted cree en la Biblia. Usted tiene que estar consciente que hay un movimiento que se está poniendo más fuerte hoy en día para cambiar el pensamiento de los cristianos. ¿Y por qué? Por cambiar el pensamiento de los cristianos va a venir duda. Vamos a dudar que si la palabra de Dios es la verdad. Vamos a poner en duda si Cristo en verdad murió en la cruz. Vamos a dudar si Cristo, después de haber sido crucificado, en verdad resucitó de la muerte. Estas influencias, tenemos que estar muy conscientes de este movimiento que nos está influenciando el pensamiento. Y Pablo nos enseña en el libro de Efesios que todo eso es porque estamos viviendo en un mundo espiritual y estamos teniendo una lucha que es espiritual también. Y que tenemos que llevar esa lucha espiritual con armas espirituales. En una guerra normal, como vemos, por ejemplo, en Ucrania, el ejército de Ucrania y de Rusia están batallando con armas físicas, pero la batalla que nosotros estamos llevando en el mundo espiritual
no podemos utilizar las armas físicas, tenemos que utilizar armas espirituales. Y la pregunta esta noche es, ¿usted todavía cree que la palabra de Dios en la Biblia es verdadera? ¿Usted todavía lee la Biblia? ¿Usted lee la Biblia y medita sobre cada palabra, sobre cada parábola que usted lee en la Biblia? El momento que empezamos a dudar que la Biblia no es la palabra de Dios, o quizás hay discordancias en la palabra de Dios que podemos leer en la Biblia. El momento que empezamos a pensar que quizás hay contradicciones en la Biblia, vamos a perder la conexión que tenemos con Cristo Jesús por medio de la palabra en la Biblia. Y así funciona la manipulación del movimiento que podemos ver en los últimos años. Les quiero dar un ejemplo. Una vez, hace mucho tiempo, yo estaba repartiendo folletos para una actividad de la iglesia y puse un folleto en un buzón. Y yo seguí caminando y de pronto detrás de mí oí que la puerta se abrió y salió una persona muy enojada, diciéndome para otra vez no traer esa basura en su buzón. Y yo realicé que esa persona se puso muy enojada, muy brava, porque el Espíritu de Dios tocó a su espíritu. De la misma manera, el Espíritu de Dios que vive en la palabra de Dios, en la Biblia, puede tocar nuestros corazones, pero también nuestro espíritu. Y si tenemos un mal espíritu, la palabra de Dios va a tocar a ese espíritu. Ese espíritu se va a poner en oposición para alejarnos de la palabra, de la verdad que estamos leyendo en la Biblia. Por eso tenemos ese movimiento en los últimos años que quiere reescribir la Biblia, que quiere censurar la Biblia. Otro ejemplo, un tiempo hablé con un muchacho. Ese muchacho es gay. Y en algún momento ese muchacho me dice, bueno, pero yo no creo en Jesucristo, porque Jesucristo me está discriminando. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué crees que Jesucristo te está discriminando? Y me dijo, sí, porque en la Biblia está que Dios no ama a los gays. Y yo empecé a intentar explicarlo, lo que la Biblia dice. Como que cuando no comprendemos la palabra de Dios, vamos a empezar a pensar cosas, vamos a empezar a formular formulaciones que no cuadran. Y perdemos la esencia de la palabra de Dios. Perdemos la esencia de lo que la palabra de Dios nos quiere revelar.
y vamos a dudar en la palabra de Dios, vamos a dudar que la palabra de Dios es verdad, vamos a tratar de reescribir la Biblia y vamos a tratar de censurar la Biblia. Vamos por un pequeño corte y ya regresamos con la palabra. Estamos hablando sobre las intenciones del movimiento mundial para censurar y reescribir la Biblia. Ya regreso con ustedes. There's a name that can silence every fear. There's a love that embraces the heartache, the pain and the tears. Through my faith and my doubting, I know one thing for sure. His word is unfailing, His promise secure. Todo va a estar bien, everything will be alright. Whole world's in His hands, your whole world's in His hands. In the darkness, in the trials, He's faithful and He is true. The whole world's in His hands, todo va a estar bien. Oh, 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 everything will be alright. Oh, oh, oh. Yeah. Father, you say everything's gonna be alright, but my circumstances say I won't last through the night. I need your word to hold me now, need you to pull me through. I need a miracle, a breakthrough, I need you. They say you hold the whole universe in your hand, but my world's falling apart like it is made of sand. Am I small enough to slip through the cracks? Can you take my broken pieces and put them back? Give me faith to believe you are on my side. Open my eyes to see you working in my life. Let the past remind me you never fail, and tell my soul it is well. Oh, y todo va a estar bien, everything will be alright. The whole world's in His hands, your whole world's in His hands. In the darkness, in the trials, He's faithful and He's true. Your whole world's in His hands, y todo va a estar bien. Everything, oh, oh, everything will be alright. Oh, 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 yeah. Todo va a estar bien. Oh, 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 sing I know everything will be alright. Oh, 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 yeah. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no puedo entender, me consuela saber que todo, yo sé que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. The whole world's in His hands, your whole world's in His hands. In the darkness, in the trials, He's faithful and He's true. Your whole world's in His hands, y todo va a estar bien. Oh, 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 everything will be alright. Everything will be alright. Oh, yeah. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Oh, 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 everything will be alright. oh. He's got the whole world in His hands. He's got the whole world in His hands. He's got the whole wide world in His hands. Todo el mundo en su mano está. Todo el mundo en su mano está. Todo el mundo en su mano está.
bienvenido otra vez. Estamos hablando esta noche sobre las intenciones que hay en el mundo para reescribir y censurar a la Biblia. El próximo punto que quiero tocar es la censura en las iglesias, porque eso nos lleva directamente a la práctica. El Evangelio de Cristo es un Evangelio que es muy práctico. A veces me sorprendo cuando hermanos están teorizando la palabra de Dios, que están teorizando el Evangelio de Cristo, mientras que el Evangelio de Cristo es un Evangelio que es muy práctico. Dios dice, la única cosa que quiero es que practicamos justicia y misericordia. Dios dice, hay solo un Dios, oh Israel, solo hay un Dios, que soy yo. Ustedes solo deben amar a mí, que soy vuestro Dios, y ninguno otro. Pero, ¿qué hacemos? Vamos a crear otros dioses y vamos a seguir los otros dioses. Pues el Evangelio de Cristo es muy práctico, y cuando no tratamos de llevar el Evangelio en práctica, según la palabra de Dios, nos vamos a desviar. Ahora, ¿qué quería decir sobre la censura en las iglesias? Hay una tendencia en los últimos años que llamamos el Evangelio de la Prosperidad. Es un movimiento que trae un evangelio que es totalmente diferente del evangelio que conocemos, el evangelio tradicional. ¿Verdad? Y así hay unas más denominaciones que traen un evangelio que es totalmente diferente del evangelio verdadero de Cristo. ¿Y por qué esas personas llegan a esa nueva teología, a ese nuevo evangelio? Por dos motivos. El motivo más principal es por interés personal. ¿Ya? El interés del rebaño, de los seguidores, de las personas que están buscando a Cristo, no es en el primer lugar el amar de esas personas. Estas personas siempre piensan primeramente en sí mismos y ven a una iglesia como una forma para hacer comercio, para hacer ganancia. El otro motivo es que hay personas que van a interpretar a la palabra de Dios a su manera, y ahí viene una desviación que puede ser muy terrible del Evangelio verdadero de Cristo. Y esta es la causa que en los años vimos personas que han tratado de crecer un nuevo evangelio diciendo que es el verdadero evangelio. Lo vimos, por ejemplo, en los Estados Unidos con David Koresh, en Guyana con David Jones, y así puedo mencionar algunos más. Cuando no tenemos que tratar de interpretar la palabra de Dios, tenemos que aceptar la palabra de Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo, en oración, pedir al Espíritu Santo para revelar a nosotros lo que la palabra de Dios nos quiere decir.
Porque cuando vamos a interpretar por nosotros mismos la palabra de Dios, vamos a cometer errores. Porque la palabra de Dios tiene tres diferentes lenguajes. Tiene el lenguaje literalmente, quiere decir que lo que está escrito, que así es. Tenemos el lenguaje simbólico, cuando vemos, por ejemplo, el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, es un libro que para muchas personas es muy difícil para entender, porque ahí el uno lenguaje se va en el otro lenguaje y al revés. Y tenemos el tercer lenguaje de la palabra de Dios, en la Biblia, que es el lenguaje espiritual. Y principalmente para comprender el lenguaje espiritual, tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios nos revela lo que estamos leyendo, para que nos revela el texto sobre el cual nos estamos meditando. En práctica debemos vivir el Evangelio en espíritu. Y cuando vivimos el Evangelio en espíritu, vamos a comprender más fácilmente el lenguaje espiritual de la palabra de Dios. Pero ahora, cuando vamos a tratar de interpretar por nosotros mismos la palabra de Dios, vamos a corrompir la palabra de Dios y vamos a formar un evangelio que es corrompido, que es erróneo, que es totalmente diferente del verdadero evangelio de Cristo. Y cuando lo vamos a hacer, interpretar por nosotros mismos el Evangelio de Cristo en nuestras iglesias, vamos a cambiar la palabra de Dios. Y es algo muy, muy, muy peligroso. ¿Qué podemos hacer para evitar que vamos a interpretar y cambiar la palabra de Dios? Muy sencillo. Mantener el enfoque en la cruz. Cristo a la cruz tiene que ser el centro en nuestras iglesias, tiene que ser el centro en nuestra vida. Tenemos que tener siempre por delante que Cristo vino al mundo 100% Dios, 100% humano, y murió a la cruz para nosotros. Pero la muerte en la cruz era una victoria. Su muerte en la cruz, ese momento cuando sus discípulos estaban allí, y su madre y todos los otros que le estaban siguiendo, que estaban allí y vieron a Cristo ahí, muerto a la cruz. No podía imaginar lo que sucedió en ese momento. Y los romanos que estaban allí, y los otros judíos, que dijeron a Cristo, bueno, si eres hijo de Dios, sálvate. Y que dijeron, ahora va a llamar a Elías, para que Elías le ayudara. Esas personas no comprendieron lo que estaba sucediendo en ese momento en la cruz. Porque en ese momento, cuando Jesús estaba colgado ahí en la cruz, muriendo, Jesús estaba derrotando al enemigo.
En ese momento estaba sucediendo algo espiritual. Y las cosas espirituales no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. No lo podemos comprender si no tenemos el conocimiento y si no estamos viviendo en espíritu. Para concluir el tema de esta noche, empecé hablando de la actualidad, que hay una tendencia en nuestra sociedad que quiere reescribir y quiere censurar los libros históricos, que quiere reescribir y censurar los libros de literatura. Y esta semana, 2 nuevos autores literarios que van a ser censurados, sus libros van a ser reescribidos. Roald Dahl y Agatha Christie. Y no va a faltar mucho para que este movimiento va a proponer que la Biblia tiene que ser reescribido y censurado también. Porque no será la primera vez. Durante los años lo han intentado. Pero parece que ahora estamos viviendo en un tiempo en el cual la comunidad es más sensible para aceptar y seguir este movimiento para censurar y reescribir la Biblia, para sacar las cosas que no le gustan fuera de la Biblia. A veces, especialmente cuando leemos ciertas cartas, ciertos libros, por ejemplo, el libro de los romanos, los primeros capítulos, cuando lo lees, es muy confrontante. Por eso no nos da el derecho para escribir y censurar la Biblia, porque es la palabra de Dios, escrito por hombre, pero inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y no tenemos ninguna autoridad para decir que nos gusta o no nos gusta y que tenemos que reescribirlo a una manera que sí nos gusta. No tenemos la autoridad para cambiar ni una palabra de la palabra de Dios. Si esta noche, en la práctica, has tenido duda, a veces has pensado que la palabra de Dios, la Biblia, no puede ser verdad, porque la palabra de Dios te ha confrontado con cosas que a ti no te gustaban, te ha confrontado con cosas que has tenido en tu vida en secreto, pero la palabra de Dios puso su luz sobre tus secretos y los reveló para ti. Te hizo consciente de tus secretos, de tus pecados. Esta noche te quiero dar la oportunidad para hacer lo correcto, para tener un encuentro con Cristo Jesús, para que esta noche puedas hacer lo correcto, en inclinarte enfrente de Cristo Jesús y decir a Cristo Jesús, perdóname,
para decir a Cristo Jesús, estoy listo, estoy dispuesto. Esta noche he abierto mi corazón para que tú puedas entrar en mi vida, en mi corazón y transformarme en una nueva creación. Si esta noche tú eres esa persona, te invito a orar conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras y decir, Señor Jesús, te pido perdón por haberte fallado. Te pido perdón, Señor Jesús, porque reconozco esta noche que soy un pecador y que te he fallado. Señor Jesús, te pido por tener misericordia conmigo y que entras en mi vida y mi corazón, que me laves con tu sangre preciosa, tu sangre poderosa que da vida. Y te pido, Señor Jesús, ponme en libertad. Dame un nuevo corazón. Y pon en mí un nuevo espíritu. Y te pido, Señor Jesús, que escribes mi nombre en el libro de la vida. Transfórmame en una nueva creación, con una nueva identidad divina. Y te pido, Señor Jesús, por tu misericordia. Y desde este momento te reconozco como el Hijo de Dios, como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Gracias por sintonizarnos esta noche. Te invito para mañana a las 11 de la mañana, horario local, aquí en Holanda. Mi hermano Cedric Soliana continuará con la programación en Papiamento. Comienza un día nuevo con el Señor y yo estaré de nuevo con ustedes. Ojalá esta vez sin problemas técnicos, el próximo lunes con una nueva semana con el Señor. Vamos a clausurar la transmisión de hoy con una bella canción. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación.
acercaste a tu corazón, un grande amor sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez. Oh, 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 oh. Antes de respirar, soplaste vida en mí por tu perfecto plan. Que hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy, te necesito, Dios. Yo corro a mi Padre, yo corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez.